El presidente William Ruto está pidiendo a los manifestantes de la generación Z que no quemen su país. En lo que pareció ser un alejamiento de su estilo habitualmente abrasivo, el presidente aparentemente imploró a los manifestantes que se convirtieran en parte de la solución, diciendo que estaban enviando el mensaje equivocado. ¿Por qué los africanos aman a Traoré, mientras que la policía keniana, sí, la policía, son los que gritan ¡basta! Esta pregunta se está propagando como una chispa en la oscuridad, y si sigues la política africana, lo entenderás. Esto no es un fenómeno, es un punto de inflexión histórico. En Burkina Faso, un joven presidente llamado Ibrahim Traoré no solo ha rechazado al FMI, sino que también ha rechazado el miedo. Ha inspirado con palabras firmes, acciones claras y sobre todo, con confianza en su pueblo. Y en Kenia, uno de los países más desarrollados de África Oriental, es la propia policía, los guardianes del orden, quienes ahora están saliendo a las calles, negándose a ser instrumentos de un sistema explotador. Ya no se trata solo de política. Es una confrontación entre dos conceptos de liderazgo, uno inspirador, el otro agotador. Vamos a los hechos para ver qué está ocurriendo realmente en ambos países que está obligando al continente a tomar partido. En Kenia, julio de 2024. Miles de policías paramilitares salieron a las calles de Nairobi gritando ¡ya basta! Algunos se quitaron los uniformes frente a las cámaras, declarando su renuncia como brazos de un gobierno que no escucha al pueblo. Por primera vez en décadas, las fuerzas del orden protestaban contra el sistema al que servían. ¿La razón? La inflación había superado el 20. La moneda local perdía valor y los préstamos del FMI obligaban al gobierno Kiir a recortar el gasto público, incluyendo los bonos para la policía, educación y salud. Mientras tanto, en Burkina Faso, Ibrahim Traoré apareció en una feria educativa comunitaria en Kaya. Sin guardaespaldas, sin escenario grande. Declaró: «No necesitamos condiciones de préstamos, necesitamos condiciones de vida». Rechazó el préstamo del FMI, pidió al pueblo colaborar y fue recibido como un héroe. No hubo protestas, ni policía en las calles, solo grupos de jóvenes voluntarios reparando escuelas y ofreciendo clases gratuitas. ¿Qué crees que marca la diferencia? ¿La política, el liderazgo o la confianza del pueblo? Lo que hizo que Ibrahim Traoré se ganara el corazón de muchos africanos no fueron sus discursos ni su uniforme militar, sino el sentimiento de que él era uno de ellos. No nació en la riqueza, no se educó en Europa, no siguió un modelo político importado. Entró en la política con una sola arma: su integridad. Cuando anunció que rechazaba un préstamo del FMI, los medios occidentales lo llamaron temerario. Pero para el pueblo de Burkina Faso, fue el primer acto en años de alguien que se atrevía a decir no en su nombre. Traoré no prometió aún aumentos ni subsidios. Prometió devolver la tierra a los campesinos y la confianza a los olvidados. Sus charlas comunitarias no se transmitían por televisión ni tenían aire acondicionado. Él se sentaba en el suelo, escuchaba a mujeres hablar sobre sus tierras perdidas, a niños sin clases y a jóvenes desempleados que querían abandonar el país. Cuando los políticos solo aparecen en tiempos electorales, tener un líder dispuesto a caminar con el pueblo, sin cámaras ni guión, es algo inaudito. Y lo más extraño es que el cariño hacia él no viene solo de Burkina Faso. Desde Mali, Níger, Senegal e incluso Nigeria, comenzaron a llamarlo Hijo de la Patria, el segundo Sankara, o simplemente el que habla por nosotros. Mientras tanto, en Kenia, la crisis fue respondida de una manera completamente diferente. Cuando la fuerza policial comenzó a protestar, no se trataba simplemente de una huelga por derechos. Era un grito desde el corazón del sistema. No eran campesinos pobres o desempleados, eran símbolos del poder estatal. Pero en el ciclo de deuda, recortes de gastos y aumento del costo de vida, aquellos que antes hacían cumplir la ley se convirtieron en víctimas. Entre 2021 y 2024, Kenia tomó prestados más de 9.000 millones de dólares del FMI y otras instituciones financieras. Las condiciones incluyeron austeridad, recortes presupuestarios públicos, aumento del IVA y reducción de subsidios a educación y salud.
Las asignaciones policiales se eliminaron y los salarios se retrasaron hasta por 3 meses. El resultado, la policía ya no confiaba en el gobierno y la población, ya escéptica, desconfiaba aún más. En un video viral en redes sociales, un oficial se quita la insignia frente a la cámara diciendo: "No he traicionado a mi país, simplemente no quiero seguir sirviendo a un sistema que ha perdido su humanidad". Este evento sacudió a la clase media de Kenia, no por los disturbios, sino porque expuso una verdad que el gobierno no quería afrontar. El sistema está roto desde dentro. Mientras Traoré inspiraba a la gente a contribuir, en Kenia son los guardianes del orden quienes primero se niegan a seguir desempeñando el papel de soldados silenciosos. ¿Qué sucede cuando las fuerzas de seguridad, los pilares del sistema, empiezan a dudar de la justicia que protegen? ¿Puede sobrevivir un país si hasta quienes son pagados para creer ya no tienen fe? Y este es el momento de comparar a los dos países, no para competir, sino para entender por qué, ante la misma crisis, uno se levanta y el otro se desmorona. Ambos enfrentan deuda pública, costos crecientes y pérdida de confianza. Pero sus respuestas son como el día y la noche. En Burkina Faso, Traoré no aplicó austeridad estilo FMI. En lugar de eso, invitó a grupos civiles, líderes comunitarios, estudiantes y comerciantes a discutir un modelo económico autosostenible. Hizo preguntas, no dio órdenes. Tú, como presidente, ¿qué recortarías primero para proteger la comida y la escuela? Ese enfoque generó consenso y aumentó el sentido de responsabilidad pública. La gente donó tierras, colaboró en obras y protegió infraestructuras. En Kenia, en cambio, el gobierno aplicó directamente las recomendaciones del FMI. Recortes salariales, alza de impuestos, atrasos en pagos, sin consulta pública ni diálogo. Solo órdenes y fuerzas de seguridad. ¿El resultado? Las fuerzas de seguridad fueron las primeras en rebelarse. La gente vio cómo se trataba a la policía como extras. Y si hasta la policía era oprimida, ¿quién defendería al pueblo? Un lado lidera con transparencia y llama a la acción colectiva. El otro impone políticas y espera que la gente resista. Dos formas de manejar una crisis. Una inspira confianza, la otra apaga la esperanza. Si tú fueras líder, ¿qué camino escogerías? ¿Ocultarte tras políticas o salir a enfrentar a tu gente? Porque la diferencia no es solo política. Está en cómo los líderes entienden el poder. En tiempos de crisis, la gente no mira documentos del FMI. Mira los ojos de su líder y se pregunta: ¿está esta persona conmigo? Y en esa pregunta, Traoré ganó sin hacer campaña. En Burkina Faso, su rostro no aparece en gigantes carteles LED. Pero en cada pueblo, en cada nota manuscrita de sus discursos, el mensaje es claro. No soy un salvador, soy solo el primero que dice la verdad. Traoré no promete salvar la economía en un año, pero plantea pasos concretos. Devolver tierras, empoderar comunidades, educar jóvenes. No acapara poder, lo reparte. Mientras tanto, en Kenia y otros países africanos, el patrón se repite, el líder distante, que habla desde un palacio, sin emociones ni diálogo. Cuando llega la crisis, el pueblo no sabe a quién acudir porque ni siquiera sabe quién es su líder. Más allá de una imagen extraña en televisión. La mayor diferencia entre ambos modelos no es política, sino la confianza personal que el pueblo deposita en su líder. Traoré, con su sencillez, firmeza y valentía al decir no, ha construido un capital político que no se compra, confianza natural. En un mundo de cálculos políticos, ¿aún hay espacio para un líder que solo use la verdad y la dignidad para guiar a su pueblo? Y justo cuando crecía la confianza y las protestas se expandían, ocurrió lo inesperado. Al observar las protestas en Kenia y el movimiento voluntario en Burkina Faso, surge una similitud notable. Ambos son señales de un despertar africano, aunque en direcciones diferentes. En Kenia, el clamor de la policía se extendió a estudiantes, enfermeras, profesores. No es rabia aleatoria, sino organizada, con un mensaje claro. Rechazo al modelo de desarrollo dependiente adoptado durante décadas. La ira no es por pobreza, sino por decisiones erradas de los líderes. En Burkina Faso surge un movimiento contrario.
No protestas, sino activismo. Jóvenes reparan maquinaria agrícola. Mujeres hacen pan para sustituir importaciones. Estudiantes enseñan por radio a niños rurales. No son órdenes del Estado, sino reacciones naturales de una sociedad que se siente parte de la solución. Cuando la gente cree en una meta nacional, la construye. Cuando duda del sistema, lo destruye. ¿Qué crees que genera una revolución duradera? ¿Resistencia desde la ira o despertar desde la responsabilidad? En Burkina Faso, algo extraordinario ocurrió en los últimos 6 meses. Sin campaña nacional, la sociedad se autoorganizó. En Kaya, los agricultores usan biofertilizantes caseros. En Bobo Dioulasso, estudiantes diseñan viviendas de bajo costo, con barro prensado. En Ouagadougou, la gente limpia calles y renueva escuelas sin fondos del Estado. ¿La motivación? Creen que el país les pertenece y que sus líderes los escuchan. En Kenia, tras las protestas policiales, el descontento llegó a educación, salud y transporte. Grupos civiles formaron comisiones de justicia financiera, revisando préstamos y cuestionando ministros en redes sociales. ¿Qué demuestra esto? Que ambos pueblos están despertando, pero de formas distintas. En Burkina, el despertar es constructivo. En Kenia, es enojo y cuestionamiento. Traoré no creó una ola pasajera. Estableció un patrón donde la gente actúa por sí misma, porque sabe que el gobierno no los detendrá. Otros países siguen ese ejemplo. Malí, Níger, Chad, incluso Ghana, donde su historia se comparte por radio y redes sociales. ¿Crees que un país puede cambiar no con dinero, sino con fe? Si vivieras en un país así, ¿qué sería lo primero que harías para revivirlo? Pero cuando el pueblo empezó a creer, otras fuerzas sintieron miedo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Mientras el mundo hablaba del fenómeno Traoré, comenzó una guerra silenciosa. No con balas, sino con cifras. 2 semanas después de anunciar una reforma agraria y promover la autonomía alimentaria, medios occidentales declararon: Burkina Faso entra en inestabilidad. Agencias crediticias rebajaron su calificación, pese a no haber señales de impago. Se retiraron inversiones. Bancos domésticos fueron bloqueados. Mientras el pueblo construía ladrillo a ladrillo, el mundo financiero derribaba sus líneas de crédito. Las universidades perdieron financiamiento extranjero con la excusa de que su modelo académico no cumplía estándares globales. Pero el pueblo lo entendió. Era un intento de frenar el pensamiento independiente. Si no podían controlar al gobierno, intentarían controlar a la siguiente generación. Lo más sorprendente aún estaba por venir. Frente a los recortes, profesores, estudiantes y ciudadanos financiaron ellos mismos la educación. En la Universidad de Oua, los mayores enseñaban gratis a los nuevos. En Koudougou, agricultores crearon escuelas de fin de semana para enseñar agricultura y contabilidad rural, con experiencia local, no libros importados. El gobierno no inició esto, pero tampoco lo impidió. Por primera vez, la educación se convirtió en un movimiento social, independiente del presupuesto. En Kenia, al conocer esta experiencia, los jóvenes comenzaron a debatir un nuevo concepto. La educación no es un privilegio, es la protesta más silenciosa y profunda. Ya no gritan ¡basta! Preguntan: si Burkina puede enseñarse a sí misma, ¿por qué nosotros seguimos esperando becas extranjeras? Y ese es el giro más grande. No son las protestas, no es el colapso del gobierno, es la educación, antes herramienta de opresión, que se ha vuelto un arma de despertar. ¿Crees que una pizarra y unas tizas pueden ser más poderosas que un rescate de 1.000 millones? Si mañana tu hijo pregunta: ¿podemos aprender solos? ¿Qué le responderías? Y bajo esa nueva luz, resuena una pregunta en el corazón del continente. ¿Son nuestra fe, educación y dignidad suficientes para mantener viva la independencia en Burkina Faso? Hoy, la gente no necesita órdenes para reconstruir su país. En Kenia, la policía no necesita eslóganes para expresar lo que siente. Y en África, una tierra antes considerada necesitada de salvación, la fe está surgiendo de lo más simple: lecciones, cuadernos y confianza. El mundo puede seguir dictando. Las clasificaciones pueden seguir criticando, pero ya no importa,
Porque cuando una madre enseña a su hijo a amar a su país, cuando un estudiante comparte el conocimiento, ese es el milagro de nuestro tiempo. Dicen que Dios da a cada nación un momento de despertar. Tal vez estemos viviendo ese momento. Si tú fueras Traoré, ¿qué legado dejarías? Si escribieras una nueva historia, ¿por dónde empezarías? Deja un comentario con una cosa que harías por ti y por África.